Bendiciones, soy Alberto Fonseca desde Managua, Nicaragua. Hoy quiero hablar de mi testimonio, mis vivencias en la Iglesia Católica. Yo regresé a la Iglesia Católica después de haberla abandonado sin conocerla. Regresé a la edad de 55 años. Tuve una experiencia de 13 años fuera de la iglesia. Tuve una experiencia primero con una iglesia bautista, aquí cerca de donde yo vivo. Esta denominación evangélica está ubicada en una urbanización que se llama Unidad de Propósitos. Casualmente ahora estoy en la parroquia Señor de los Milagros, a unas 5 cuadras, medio kilómetro de esa denominación bautista, en la misma urbanización Unidad de Propósitos en Managua. Mi vivencia en el protestantismo fueron de 13 años. Voy a ser breve en esto porque pues no trato de ofender a nadie. Yo me levanté la mano en esa denominación para la premisa de aceptar a Cristo como mi Salvador, y estuve en esa organización bautista alrededor de un año más o menos aquí en Managua. Luego, por razones personales, salimos huyendo, se puede decir, para Estados Unidos, y en Estados Unidos, como muchas personas creen, yo también creía que ser evangélico de cualquier parte, no importa que sea iglesia bautista, iglesia pentecostal, iglesia nazareno, iglesia cuadrangular, iglesia de Dios de la profecía, todos son evangélicos, es lo mismo. Eso creía yo, y así creen muchos, porque a muchos les basta con que se lea la Biblia y que sea el mismo Jesucristo. Es una premisa falsa. Yo también así lo creí, y al llegar a Estados Unidos pues me integré a la que me quedaba más cerca, mucho más en las condiciones en que llegué, que voy a un país extraño y tengo que acogerme a lo que se me facilite, dado que ya mi economía pues no estaba para escogencia ni para darme mayores libertades de búsqueda. Pues tuve una experiencia pues en 4 denominaciones. Una de ellas era unicitaria, que solo no creía en la Santísima Trinidad. Estas cosas me vinieron encendiendo las luces de advertencia de que algo no cuadraba. Pues como les digo, yo pensaba, como muchas personas piensan, que ser evangélico es una doctrina. No, son diferentes doctrinas, cada quien tiene su doctrina particular. Y como les digo, no voy a hablar de eso ahora, simplemente que después de esa experiencia yo realmente me empecé a preguntar, que pues me parecía ilógico que cada quien asegurara estar en la verdad, pues aparentemente o evidentemente se predicaban diferentes verdades. Cuando regresé a Nicaragua, después de muchos años en Estados Unidos,
regresé a integrarme, ya no a la iglesia bautista, sino que a cualquiera que estuviera cerca, pero ya venía con ciertas inquietudes. Tuve un encuentro, se puede decir, traumático para un evangélico como yo, con los apóstoles de la palabra. Y digo traumático porque como nunca me había encontrado católicos que respondieran a todas las objeciones y suposiciones que yo tenía en la cabeza, que tienen cada uno de los que no son católicos, que se lo llevaron, y se lo llevaron por no saber nada de la iglesia. Entonces a mí me pasó igual. Entonces yo tenía suposiciones, tenía conceptos acerca de la iglesia católica que me habían enseñado, conceptos negativos, lógicamente. Y tuve un encuentro con católicos que sí sabían responder, y una a una me fueron dando fundamentos bíblicos, históricos, de todo tipo, patrísticos, para enterarme de que la iglesia que yo estaba buscando, la iglesia que fundó Jesucristo, es la iglesia católica, y regresé a la iglesia católica a la edad de 55 años. Mis inicios fueron de curiosidad, ávido de conocer. Ya tenía los fundamentos bíblicos que me habían dado, históricos, en forma básica, pero necesitaba profundizar más. Me integré con los movimientos de encuentros conyugales, que me ayudaron mucho por lo menos a esa convivencia en la iglesia. Y al mismo tiempo tenía una comunicación muy fluida con los apóstoles de la palabra, que fueron quienes me ayudaron a conocer la iglesia y por quienes me decidí a regresar a la iglesia. Esa comunicación con los apóstoles de la palabra, que de su recordado fundador, nuestro gran sacerdote, yo diría un profeta del siglo XX, el padre Flaviano Amatuli Valente, que fundó esta organización, de la que ahora yo soy parte en la rama de promotores y defensores de la fe. Me ayudaron mucho mientras trabajaba en los encuentros conyugales, mientras participaban con los encuentros conyugales, también estaba recibiendo formación y ayuda en el conocimiento de la iglesia, por ende de Jesucristo, con los apóstoles de la palabra, y comencé a dar mis primeros pasos en la defensa de la fe. A través de los años, pues, le dediqué más tiempo a esta rama tan necesaria que es la apologética, y que me ha servido para ayudar a muchos hermanos y convivir, tener relaciones muy hermanables, se puede decir, con otros que tienen las mismas inquietudes mías, aquí en Nicaragua, en diferentes departamentos, y en Centroamérica, y fuera de Centroamérica, porque tenemos conexión con apologistas en Colombia, Venezuela, México, Cuba, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico. Es una hermandad que es positiva, porque nos estamos nutriendo cada uno
de la experiencia de los otros. Al principio, como católico, pues todo era nuevo para mí, porque como les digo, yo dejé la Iglesia Católica sin conocerla y tenía que superar primero los prejuicios. Así fui conociendo la Eucaristía, el tesoro que tenemos en la Iglesia Católica, la confesión con un sacerdote, cómo está fundamentada, por qué bautizamos a los niños, por qué el domingo no el sábado, por qué la Virgen le llamamos Madre de Dios, por qué la llamamos Inmaculada. Poco a poco fue despertando en mí esa sed de conocer más y más y más. Todavía seguimos en ese mismo propósito de conocer más. Hoy los problemas siguen siendo grandes. La Iglesia Católica es odiada por todas las otras iglesias fundadas por hombres, aunque algunos lo nieguen, y serán odiados por causa de mi nombre, dirá el Señor, pero que el que persevere hasta el fin se salvará, dice San Marcos 13:13. Nosotros tenemos que cubrir varios flancos. Nos atacan tanto los sabatistas como los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales unicitarios, los pentecostales trinitarios. Todo es contra la Iglesia Católica. Pero los problemas siguen siendo los mismos. Hoy es diferente a hace 20 años. De unos 20 años para acá, la Iglesia ha tenido un motor de dinamismo, trabajando en pro de la enseñanza a todos nuestros hermanos para que no se dejen engañar. El movimiento Apóstoles de la Palabra que fundó el padre Amatulli comenzó a rendir frutos. Yo soy parte de esos frutos y muchos hermanos más que conozco. Pero al mismo tiempo de que la iglesia se está moviendo, el sectarismo también se está moviendo y cada vez son más. Entonces, ahora también tenemos el padre Amatulli, falleció, pero tenemos ahora otro sacerdote que ha tomado la bandera de la defensa de la fe y que es un referente en nuestra Iglesia Católica como misionero de la misericordia. Él es un gran, yo diría que es un profeta del siglo XXI, el padre Luis Toro. Pero si observamos bien los videos del padre Luis Toro, llega un montón de católicos y le aplauden cuando él se defiende, expone la doctrina de la iglesia y pone en aprietos a quienes lo cuestionan, porque el padre Luis Toro ha sabido responder, ahí están los videos, ha sabido responder una a una todas las objeciones que hacen y cómo puede dar respuesta con la Biblia misma y usando la misma Biblia protestante, la Biblia que le faltan 7 libros. Es curioso, vemos la gente aplaudiendo al padre Luis Toro, pero cuando pasan el video por todo el público, es una minoría. Yo creo que ni el 5% de los que están tienen un cuaderno para apuntar. Están entusiasmados, haciendo porras y echando vivas para el padre Toro y para la iglesia, pero son muy pocos los que están apuntando para usar esos argumentos cuando les toque el turno de que les cuestionen su fe.
Ese es el gran problema que tenemos, la pereza. Por la pereza me fui yo. Por la pereza me arrastraron a mí y arrastran a un montón de gente por no saber nada de la fe católica. Ese fenómeno lo encontramos en todas partes. Yo he tenido la dicha de que a partir de que comencé a integrarme en este trabajo, y quiero advertir que es un trabajo voluntario, a mí nadie me paga. Por hacer este video no estoy recibiendo pago de nadie. Este es un granito de arena que aportamos los católicos. Este trabajo me ha llevado a diferentes lugares donde he ido a predicar en misión. Me enorgullece que guardando las distancias con el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo es un poderoso medio de conocer al Señor, que sus escritos son gran parte de la Biblia. Decía que, hablando de él, la Biblia, en Gálatas 1:19, la fe que antes atacaba es la fe que hoy defiendo. Yo así mismo me pasa. La fe que antes atacaba es la fe que defiendo, y entonces he andado en diferentes lugares aquí en Nicaragua. Tengo un montón de nombres. Aquí en Managua, parroquias como la misma mía, pues no hay profeta en tu tierra, pero aquí en la parroquia Señor de los Milagros, en la Cristo Resucitado, San Luis, Santa Rosa, Santa María de las Américas, la Madre de Dios, Fátima, San Miguel. Es muchas que no recuerdo ahorita. He tenido la dicha de compartir, de estar compartiendo con sacerdotes dinámicos que saben la necesidad de que el pueblo católico conozca, aunque sea lo básico, sobre la doctrina de la iglesia. He estado también en Diriamba, en Mazatepe, en Jinotepe, en San Jacinto, en Masaya, en Granada, en Tipitapa, en Cristo Rey, Ciudadela. He estado en Esquipula, en Matagalpa, en San Dionisio, Susulí, en la ciudad de Matagalpa, Rancho Grande, más para allá, San Pedro del Norte, La Estrellita, San Miguel de Casa de Alto, El Diamante, Guanaguas, de muchos lugares. Gracias a Dios he estado en Huigalpa, en Santo Domingo, en Río San Juan, en Boca de Sábalo, en varias comunidades a lo del río. Y el trabajo es fuerte. El mismo problema, la pereza. Nos encontramos católicos que no saben nada, o muy poco, que son presas fáciles de la secta. El trabajo es duro, pero eso nos anima más a trabajar. Ya también he tenido la dicha de compartir con hermanos que son baluartes, jóvenes de la defensa de la fe en Centroamérica, en El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica. Y la iglesia está despertando, a pesar de todo, la iglesia está despertando, ha hecho un contrapeso inmenso a la pujanza o al asedio de la secta.
que son las peores, las sectas esta de venida de Estados Unidos. Entonces, el llamado es a formarse. No nos quedemos quietos, tranquilos. No seamos oidores, sino que hacedores de la palabra. Desafortunadamente, como digo, los problemas son los mismos. Encontramos algunos sacerdotes y algunos laicos que no simpatizan con la apologética. Yo he llevado también varias frustraciones, varios, se puede decir, desprecios. Yo me pregunto por qué hay conformistas que quieren vivir la fe católica así, cabizbajo, acomplejado, solamente aduciendo de que no hay que pelear. Ay, dejen a los hermanitos, que ellos son nuestros hermanos. Esa no es la actitud, no debe ser la actitud de un cristiano. Tenemos que trabajar. Y no se trata de pelear ni de imponer una doctrina. Nosotros vamos a imponer el catolicismo. No, se trata de la verdad, la verdad. No es imponer mi simpatía como sucede con muchos. En el caso mío, yo estaba buscando la verdad. Yo estaba buscando la iglesia que fundó el Señor. La encontré. A pesar de que mis simpatías no eran con la iglesia católica, por lo que yo suponía que era. Encontré la iglesia católica. Quien va a juzgar a la iglesia va a ser el Señor. Yo no puedo constituirme juez. Nadie puede arrogarse la función de juez y decir, no, yo mejor me gusta más tal iglesia, porque en esa iglesia son santos, son impecables. No hay iglesia de santos e impecables. Y si usted va para buscar defectos, en todas partes hay. En la iglesia católica, esa es la iglesia que yo no buscaba la iglesia católica, yo buscaba la iglesia que fundó Jesucristo y la encontré. Y en ella me quedo. Voy a partear a un lado los prejuicios y las suposiciones, porque si nos atenemos a lo que yo suponía que era la iglesia católica, pues nunca hubiera realizado la iglesia. Yo encontré que lo que suponía no era así. ¿Y cuántos están fuera de la iglesia católica suponiendo que nosotros somos idólatras, que somos paganos, que adoramos a miles de vírgenes, que adoramos al Papa? Pregúntenos a los católicos a ver qué es lo que creemos, qué respuesta tenemos para eso. Y nosotros nos hemos encontrado, además de encontrar sacerdotes muy buenos, muy dinámicos, muy conscientes de la necesidad de la apologética, nos hemos encontrado también con sacerdotes que nos rechazan, no quieren saber nada de nosotros, que lo más que con suerte nos dicen, déjeme esos papeles, pues le presentamos las cartas de referencia, los avales de otros sacerdotes o del obispo, y nunca nos llaman. Y los que nos han sugerido que nos acerquemos nos dicen, aquí no recibimos nada de información de la fe. Aquí doña fulanita y don sultanito, que eran los encargados de los rezos o de los novenarios o de la catequesis, de primera comunión, de bautismo, ahora son evangélicos. Yo me he encontrado monaguillos que ahora son protestantes, testigos de Jehová, mormones. El primero que los atrape, porque no ha habido conciencia de que a cada uno de los católicos se nos debe dar una información, o por lo menos se nos debe de exhortar, si el mismo catecismo lo dice. El numeral 1285 dice que
que los que somos confirmados en la fe católica tenemos el deber de extender y defender la fe. Y no lo estamos haciendo algunos. Y no solo no estamos haciendo, sino que lo estamos impidiendo. Muchos lo están impidiendo. Nos miran como animal raro. Qué triste es llegar y suplicar que nos permitan ayudar. No se trata de que llegue cualquiera y diga, mire, yo soy católico y quiero enseñarle a la gente. No, lo hacemos en una forma ordenada, nos presentamos. Y cuando yo nos presentamos es porque hay muchos, conozco muchos hermanos aquí en Nicaragua y en otros países de Latinoamérica, pues que andan ofreciendo ayudar, porque es que no sé por qué el hecho de ser católico de convicción y ver cómo se nos van llevando las ovejitas. En el caso mío, he visto cómo uno a uno, algunos amigos que los invitaba y de repente, y que en la parroquia nadie le ponía atención, y de repente me resulta que ahora soy cristiano, me dice, ya no me hable de la iglesia católica. Entonces, como hermanitos así como yo, inquieto, tratando de... Porque esto es una obligación nuestra, sentimos la necesidad, el llamado de Dios de hacerlo y ayudar al que conoce menos. Pero nos hallamos con aquellos no. Vemos con tristeza cómo las estadísticas nos van restando y no es posible que sigamos tranquilos con eso. De estos hermanos que precisamente todos los que fuimos protestantes y que regresamos a la iglesia, es un deber todavía, es un mayor compromiso, es un deber de hacerlo, ya que también contribuimos a llevar personas al error. Mi vivencias en la iglesia han sido muy bonitas, porque también he visto el rostro iluminado de personas que no sabían responder algo sencillo y se les da la respuesta católica básica, inmediata, y que se sonrían, que sientan que tienen esa respuesta. Como también he tenido pues malas experiencias. Ojalá que todos los hermanos católicos tengan ese entusiasmo para invitar a los demás a conocer la fe, que hayan hermanos pues que levanten la mano para decir, mira, yo puedo ayudar. Y el que ofrece para ayudar, que pues aceptar esa ayuda. Como le digo, yo y muchos hermanos no andamos diciendo, mira, mi salario es tanto por formarlo o por ayudarle en algo. No, yo no tengo negocio de la fe. Simplemente es un deber moral y es una alegría saber que le estoy sirviendo al Señor así. Yo regresé ya voy a tener 17 años de que regresé a la iglesia, y cada día tengo mayor convicción católica, cada día tengo más entusiasmo por aprender más,
para ejercitarme en las técnicas que el padre Matuli nos enseñaba y que nos legó, para estar siempre listo a defender la fe, en cualquier lugar, en una plaza pública, en un parque, en un mercado, en una clínica, en cualquier lugar que haya quien esté atacando, porque muchas personas no predican a Jesucristo, sino que predican el anticatolicismo. Yo soy católico de convicción y yo no odio a los hermanos evangélicos. Yo tengo muchas familias evangélicas y yo los quiero mucho. Algunos de ellos, también de los hermanos de las denominaciones que yo pertenecí, algunos todavía no saben que regresé a la Iglesia Católica. Espero que no se molesten. Hay gente muy buena que lo hacen porque se sienten que están en la verdad, pues. Y espero que no se molesten porque yo regresé a la Iglesia Católica, porque yo ahora tengo convicción, y a lo mejor ellos también se fueron a como me fui yo, porque no conocían las respuestas que hoy tengo yo para ellos si me preguntan. Ojalá que nadie me diga, como me han dicho algunos, que el perro vuelve a su vómito. No, yo regresé a la verdad. El vómito es evidente en una torre de Babel donde conviven múltiples doctrinas bajo un eufemismo de evangélico, porque yo tuve la sensatez de notar de que no predica lo mismo un bautista que uno de la profecía, que uno luz del mundo, que un luterano, que un anglicano. Entonces algo no estaba bien, algo no está bien, y una persona sensata, y yo soy sensato, buscaba la Iglesia de Jesucristo. Nunca quise contraponer mis gustos personales, mi acomodamiento con la doctrina del Señor. Todas las iglesias no son iguales. La Iglesia del Señor es una. San Pablo lo aclara perfectamente en 1 Corintios 15, 1 al 2, donde les recuerda el Evangelio que se les predicó, el Evangelio que ustedes creyeron, el Evangelio que los salva, siempre y cuando lo conserven tal y como se les enseñó, porque si no habrán creído en vano. Un evangelio no es cualquier evangelio. Esta es la iglesia. Espero poder hablar sobre la iglesia del Señor bajo los términos, bajo los conceptos sencillos que pretendo hacer llegar al más despistado. Voy a hablarles la próxima vez sobre la iglesia que fundó el Señor, con conceptos bíblicos e históricos, para que tengan, al igual que yo, la convicción de que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo. Hermanos, ánimo, sigamos trabajando, no nos quedemos dormidos, estamos para servirle al Señor, y qué mejor manera de hacerlo que en su iglesia. Que Dios les bendiga a todos.